Shalom, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión. Saludo por acá en nuestra plataforma de Zoom a mi hermano Dan, Abigail, Daniela, Esther, Ivania, Carlita, Manuela, Milena, Nelvi, Pastor Julio, Pastora Jennifer. Sean bienvenidos y bienvenidas y así también las personas que nos estarán viendo a través de Facebook. Hoy continuamos con los misterios revelados del Evangelio de Mateo. Hoy corresponde la clase número 11 y vamos a revelar el secreto número 10. Y aquí ya lo vamos a proyectar. Ya también lo tienen ahí en la pantalla de Zoom. Perfecto. Ahí sí. Ya. El secreto que vamos a revelar hoy es el número 10 y se encuentra ubicado en el texto literal de Mateo, capítulo 4 del verso 12 al 17. Hemos dicho en cada clase al inicio, y lo continuamos diciendo, que este documento que nosotros llamamos Nuevo Testamento en Occidente, o que así es conocido popularmente, está dentro del orden textual y documental dentro de eh, el orden cabalístico, ¿ya? Hay muchas personas que estudian el Nuevo Testamento a nivel literal, a nivel histórico, otro a nivel teológico, y ha sido un documento mal entendido porque es un libro que no pretende revelar historias, sino que pretende revelar secretos y misterios, ya sea del mundo espiritual, secretos del universo, secretos de las almas y secretos de la realidad en la cual nos encontramos. Y fíjate bien que el texto es una vestidura para lo más preciado que son los secretos del cielo. Esto sucede igual que la Torá. La Torá a nivel literal, cuando nosotros estudiamos la Biblia o la Torá a nivel literal, la Torá está vestida de historias, pero el objetivo de todo esto no es revelar historias, sino revelar misterios. Los misterios de la vida, los misterios del reino de los cielos, los misterios del mundo espiritual, los misterios de las almas. Y traer un mensaje de vida para todos nosotros. ¿Ya? Es por eso que cuando se acercaba la gente a Rabí Yeshua le decía, tú tienes palabras de vida eterna. Cuando la gente se acercaba a Rabí Yeshua eh, y él mismo le decía, al que venga a mí y beba no tendrá sed jamás, no estaba hablando de una agua literal, sino que realmente estaba hablando de los manantiales de la sabiduría espiritual del reino de los cielos. Entonces, a eso queremos llegar y eso es lo que estamos compartiendo en todas estas clases. Ya aquí no vamos a hablar de literalidad, aquí vamos a hablar de misterios. Pues bien, y el texto literal es una vestidura, así como nuestros vestuarios son vestiduras para el cuerpo. El texto literal de un escrito de cabalístico es la vestidura, ¿ok? Para lo más preciado que son los secretos. El texto literal lo que hace es proteger el secreto. Pero nosotros no nos quedamos con la vestidura, nos quedamos con el alma, nos quedamos con la esencia, nos quedamos con los misterios, nos quedamos con el secreto. ¿Ok? Eh, bien.
Vamos a pasar entonces al texto literal ya para... Pero antes quiero comenzar con algo que dice el Zohar. Zohar 2, el folio 7b, dice el Zohar HaKadosh, el sagrado Zohar, libro del esplendor que reveló, o se da autoría, mejor dicho, a Rabbi Shimon Bar Yochai, dice lo siguiente: en ese tiempo se despertará el rey Mesías para salir del interior del Gan Eden, es decir, del jardín de Edén, de ese sitio denominado nido de pájaro, y se revelará en la tierra de Galilea. Cuando el Mesías se incorpore y se revele en la tierra de Galilea, en un comienzo, es porque es el primer lugar que fue destruido en la Tierra Santa al ser exiliadas las 10 tribus de Israel. Me pareció, me pareció bonito este texto, dado a que el texto literal que vamos a leer nos habla que Rabí Yeshua estuvo en la tierra de Galilea, ¿ya? Y así dice el Zohar. En ese tiempo se despertó el rey Mesías para salir del interior del Gan Edén, del jardín de Edén, de ese sitio denominado nido de pájaro, y se revelará en la tierra de Galilea. ¿Ya? Y cuando el Mesías se incorpore y se revele en la tierra de Galilea, en un comienzo es porque es el primer lugar que fue destruido, la tierra santa, al ser exiliadas las 10 tribus de Israel. Bien, eso es como un texto introductorio más que nada. Vamos a revelar el secreto. Este era el secreto, si no me equivoco, número 10. Le puse 11 aquí. Este es secreto número 10. Y ahí le vamos a corregir el número. Bien, dice el texto literal. Cuando Jesús oyó, esta es la traducción popular, sabemos que habla de Yeshua. Cuando Yeshua o Jesús oyó que Juan estaba preso, vino, perdón, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Lo voy a volver a leer. Cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya, eso es lo que nos dice el texto a nivel literal. Bien. Hay unos comentarios por aquí, antes de ya pasar a los secretos. Algunos sabios dicen que, siguiendo a Rashi, este gran comentarista exégeta judío, eh, dice que como la primera vez se trató con suavidad a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y al último lo trató con dureza en el camino del mar. Dice Rashi, usa la palabra higvid, que puede provenir de Jabad, es decir, ser pesado o duro. Y también dicen algunos comentaristas que el Targum
lo toma de esta manera, interpreta, estamos hablando de estas tierras. En el tiempo pasado, el pueblo de Zabulón y el pueblo de Naftalí han ido al exilio, pero un rey fuerte exiliará a lo que quede de ellos, según Targum de Isaías 8:23. Entonces, cuando el texto habla y dice, el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto gran luz, preguntan los sabios y dicen, ¿qué pueblo camina en tinieblas? ¿Ok? Y aquí el texto lo dice, Galil Agoim, Galilea de los gentiles. ¿Ya? Galilea de los gentiles, que caminan, es decir, viven lejos de la Torá. Porque sabemos, según el rey David, el Salmo capítulo 119, la Torá es luz. ¿Ok? Entonces, aquellos, aquellos de la Galilea de los gentiles son aquellas personas que, perdón, aquellas personas que viven lejos de la Torá. De hecho, también el rey David, en el Salmo capítulo 119, verso 105, dice, lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, hablando de la Torá. ¿Sí? La Torá es comparada con la lámpara, con luminaria. Dice, y lumbrera mi camino. Y también el rey Salomón, en el libro de los Proverbios, capítulo 4, verso 19, el rey Salomón dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. Y aquí se usa el término oscuridad. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son los secretos que vamos a extraer de estos textos? Bien. El primer detalle de este secreto, número 10, nos dice que una vez que la persona ha pasado la prueba, viene a las riquezas y a los favores de Dios. ¿Ya? A los favores de Dios. ¿Por qué aparece este nombre de Dios? Primero quiero explicarte algo. Cuando en la Biblia o en la Torá se menciona un nombre de Dios, pues realmente el concepto de nombre no tiene nada que ver con un título que se le aplica a un ser humano o a alguien para identificarlo con ese nombre. Cuando hablamos de nombre en el lenguaje de la Torá, nombre alude a manifestación, alude a esencia o la forma de actuar o de manifestarse de alguien. Y cuando hablamos de los nombres de Dios, hablamos de cómo el Dios infinito es capaz de relacionarse con sus creaciones de diferentes maneras, ¿ya? Entonces, dado así, Dios se va a manifestar de diferentes maneras a las personas. Quiero compartir contigo un texto, un texto de la Torá. Se los voy a proyectar aquí para que, para que me puedan entender y lo leamos todos juntos. Y acá yo estoy proyectando un texto de la Torá que está en el libro de Éxodo. En el libro en hebreo se dice Shemot, Éxodo, aunque Shemot se traduce como nombres, no Éxodo, pero así es el nombre original. Popularmente se llama Éxodo, ¿ok? Éxodo capítulo 3, en el verso 13. Estoy usando aquí la Torá Emet. Y dice, Moisés le dijo a Dios, dice Elohim en hebreo, mira,
Cuando me presente ante los israelitas y les diga, el Elohim de su antepasado me envió a ustedes, es decir, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes, y ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué les diré? Esto le está diciendo Moisés a Dios. ¿Ok? Verso 14, respondiendo a Hashem, Amos, y aquí aparece el nombre, aquí aparece uno de los nombres de Dios. Ejeye Asher Ejeye. Es decir, seré el que seré. En la Biblia ha sido esto como traducido como yo soy el que soy. Ya, pero la traducción es seré el que seré, pero el nombre que aparece en el texto hebreo es Ejeye Asher Ejeye. O sea, Moisés le está haciendo una pregunta a Dios, ¿con qué nombre me presento? ¿Ok? Ante los israelitas, ¿qué nombre le voy a decir? Y Dios le responde a Moisés, le dice, Ejeye Asher Ejeye. Es decir, seré el que seré. Ya, ok, grábate bien este nombre. Este es un nombre de Dios, así se dice, aunque el nombre es Ejeye. Ejeye es el nombre de Dios que ya en su momento vamos a explicar de qué se trata. Continuamos el texto. Y agregó, así le dirás a los israelitas, Ejeye me envió a ustedes. Vuelve a repetir este nombre. Ya, y incluso aquí, entre paréntesis, dice Ejeye es un nombre divino que alude a su revelación. ¿Ya? Verso 15. Además, Elohim le dijo a Moshe, Dios le dijo a Moshe, dile a los israelitas, Hashem Dios de sus antepasados, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, es decir, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me envió a ustedes. ¿Ok? Este es mi nombre eterno y esa es la forma en que debo ser llamado en todas las generaciones. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles, Hashem Elohim de sus antepasados se ha presentado ante mí, yo de Abraham, Isaac de Jacob, que diciendo en efecto, he puesto mi atención en ustedes. ¿Ya? Muy bien. Hay un texto, voy a buscar aquí. Permítame. Ya. Más adelante, aquí lo encontré, es importante conocer estos tipos de detalles. Saltamos al capítulo 6. En el capítulo 6, verso 2, dice la Torá, Hashem, o sea, Dios se dirigió a Moisés y le dijo, yo soy Hashem. Verso 3, porque aquí cuando dice yo soy Hashem, si bajamos al texto de la Torá, aquí aparece la palabra Ani, es decir, yo soy, y aparece el nombre de Dios de 4 letras, Yud, He, Vav, He. Este nombre de 4 letras es otro nombre de Dios. Ya vimos un nombre de Dios
Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿con qué nombre me revelo a los israelitas? Y Dios le responde a Moisés con el nombre Ejeye, ¿ya? Y ahora vemos otro caso. Va a aparecer otro nombre de Dios, que es el nombre de Dios de 4 letras acá. Es decir, otro tipo de manifestación de la luz infinita del Creador. Entonces dice el texto, Hashem se dirigió a Moisés y le dijo, yo soy Hashem. Ya sabemos que aquí aparece el nombre de Dios de 4 letras. Ese nombre de Dios de 4 letras va, o sea, va a representar la eternidad divina. Por eso que a Dios también se le llama el eterno. Él es, o sea, él fue, él es y él será. Es un nombre de Dios que trasciende la dimensión de tiempo y espacio, ¿ya? Es el nombre eterno. Y de hecho, este es el nombre que es conocido como el nombre de Dios que está por sobre todo nombre. Es que Dios tiene muchos nombres, pero no es para decir Dios se llama así o Dios se llama asá. Es para poder percibir a la divinidad, percibir la luz infinita del Creador, manifestándose a sus creaciones de diferentes maneras. Y fíjate bien lo que dice el verso 3. Dice, yo, es decir, hablando a Hashem, me manifesté a Abraham, ¿escuchaste esto? Me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Y aquí aparece otro nombre de Dios. El Shaddai. Algunas versiones le traducen el Todopoderoso, pero eso es una traducción. El nombre original es el Shaddai, es decir, Dios Todopoderoso, llamémosle así. Pero con mi nombre, es decir, con mi nombre esencial, que el que vimos anteriormente, de 4 letras, Yud, He, Vav, He, no me di a conocer a ellos. Es decir, que Abraham, Isaac y Jacob, ellos percibieron la divinidad, es decir, percibieron la manifestación divina, el Shaddai. Pero Moisés está percibiendo ahora la manifestación divina a un nivel, a una estatura espiritual superior a como lo percibieron los patriarcas. O tal vez los patriarcas no estaban en condiciones de poder percibir la divinidad, la luz infinita del Creador de esta manera. Entonces, ya tenemos varios nombres. Ejeye, ¿ok? El nombre de Dios que, que se va a revelar, que vimos cuando Moisés tiene que mencionarle a los hijos de Israel con qué nombre se va a presentar. Aquí Dios le está diciendo a Moisés que a los patriarcas se le manifestó con un nombre llamado el Shaddai. Y aquí a Moisés se le está apareciendo con el nombre de Dios de 4 letras. Ya algunos para no, porque la creación todavía no está preparada para poder percibir tal vez este nombre a esa estatura. Pero los cabalistas dicen que la humanidad llegará a ese nivel espiritual de cómo poder percibir, ¿ok? Esta esencia infinita en su revelación total. Pero con este nombre de 4 letras, Dios no se le manifestó a los patriarcas. Los patriarcas se le manifestó con el nombre El Shaddai. Pero a Moisés se le está manifestando con Yud, He, Vav, He y Vav, He. ¿Ok? De hecho, este nombre de Dios de 4 letras es el nombre de Dios que va a causar que los milagros puedan llegar a Egipto. Este nombre de Dios va a ser el que va a causar que los hijos de Israel salieran de la esclavitud. Y va a ser, por supuesto, usado por Moisés. Ya. Entonces, quería explicarles, comentarles ese detalle. De hecho, nosotros estamos impartiendo un curso que se llama el Árbol de la Vida. Y precisamente ahora estamos en las clases donde comienzo a revelar los nombres de Dios que están relacionados a cada dimensión espiritual del árbol de la vida. Y entre eso también está el nombre
Ejeye, está también el nombre El Shaddai y también está el nombre de Dios de cuatro letras que estamos mostrando el día de hoy. En esa clase, por supuesto, lo estamos revelando de manera más profunda. Pero para que ustedes puedan entender de que, y de hecho la religión se pelea con esto, ¿ok? Este nombre más encima de cuatro letras ha sido manoseado, algunos le llaman Yahvé, Yahweh, Jehová, o sea, tratando de encapsular al Creador infinito bajo una percepción humana y de creer de que Dios se llama de tal cosa. No, así no funciona la Torah, así no funcionan los misterios. Si tú quieres percibir a Dios de tal manera, pues tú tienes que conectar con un nombre de Dios que se revela de tal manera. De hecho, eso es lo que vamos a mostrar en lo que estamos mostrando en este curso, de cómo conectar con los diferentes nombres de Dios y cómo percibir a Dios de diferentes maneras. Va a haber momentos donde vamos a conectar con Dios usando el nombre de cuatro letras. Va a haber momentos donde vamos a conectar con la divinidad usando el nombre Ejeye. Van a haber momentos donde vamos a conectar con la divinidad usando el nombre El Shaddai o el nombre Elohim, etcétera. Todo esto es para ver de qué manera nosotros percibimos, conectamos con la divinidad infinita. ¿Ya? Así que si tienes la idea de que a Dios hay que llamarle de alguna manera porque tú piensas que Dios es como tu hermano, como tu vecino, que tú lo identificas con un nombre, eso no es lo que la Torah nos enseña a nosotros. ¿Ya? Es un lenguaje humano, pero a Dios tú no lo vas a encajonar. Porque para poder experimentar la divinidad entera, Dios se te puede manifestar de diferentes nombres. Y no es para que tú lo llames con ese nombre, sino es para que tú percibas el poder y el tipo de manifestación que pueda haber. Y eso se te tiene que quedar muy claro. Entonces, vamos a devolvernos a los secretos, ¿ya? Esto es, esto es una previa, una introducción para que puedas entender lo que viene ahora. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dice el secreto que una vez que has pasado la prueba, fíjate bien que Rabí Yeshua, dice, le vimos la clase anterior, que él estuvo en el desierto, fue tentado por el Satán, por sus instintos, en tres niveles, en tres niveles fue probado, ya, o tentado, como dice la versión, pero él salió de ese lugar victorioso. Entonces, una vez que has pasado la prueba, vienes a la riqueza y a los favores de Hashem, ¿ok? A los favores de Dios relacionado con este nombre, ¿ok? Que te estoy proyectando aquí en la pantalla. Este nombre es el que se conoce como el nombre que está por sobre todo nombre, ¿ya? Este nombre de Dios está por encima de las leyes de la naturaleza. Este nombre de Dios es el nombre que Moisés usó en Egipto para realizar milagros, ¿ya? Y milagros que están por encima del poder de la naturaleza, ¿ya? De hecho, la Torá enseña que el suegro de Moisés se convirtió al Dios de Israel porque él siendo sacerdote de Midian, al igual que los magos egipcios, ellos conocían el poder de Dios, que en hebreo vendría siendo Elohim. Elohim es otro nombre de Dios, pero ese nombre de Dios está relacionado con las leyes de la naturaleza, ¿ok? O las leyes universales. Pero hay un nombre de Dios que está por encima de las leyes de la naturaleza, que es este nombre de Dios de cuatro letras, el nombre de los milagros, el nombre de Dios que trae favores a tu vida. Este nombre de Dios te conecta con la misericordia, con la gracia divina, ¿ok? Entonces, eso te tiene que quedar muy
muy claro. ¿Este nombre de Dios para qué es? Para hacer milagros. Este nombre de Dios para conectar con los favores, los favores de Hashem. Y conectar con la bondad, la misericordia. Aunque este nombre tiene muchas cosas. Se puede aplicar de diferentes áreas, se puede mirar de diferentes maneras. Por eso son como las cosas principales aludido a lo que es esta clase. Entonces, continuando con los secretos, el cabalista es una persona que está en constante elevación espiritual. Y cuando uno pasa de un estado de conciencia a otro estado de conciencia, siempre van a haber pruebas, ¿ok? Es decir, si tú quieres saltar de un nivel a otro, no te la llevas gratis, tiene que venir una prueba. Porque esa prueba es la que condiciona tu alma, esa prueba es la que va a condicionar, la que le va a dar el empuje a tu conciencia a acceder a ese otro plano espiritual. Pero una vez que nosotros hemos vencido la prueba, como lo hizo Rabbi Yeshua en los versículos anteriores que vimos en la clase anterior, cuando fue al desierto y fue tentado, entonces una vez que la pasas, vienes a las riquezas, ¿ok? Es decir, se te da un nuevo terreno y recibe los favores del Santo bendito sea, el Creador. Y no solamente los favores del Creador, sino que las mismas fuerzas del mal, una vez que se te opusieron, vienen a ayudarte. Y eso fue lo que vimos en la clase anterior. Eso es lo que la Kabbalah le llama el Satanás Teshuvah o las fuerzas del mal, cambia la polaridad. Una vez que pasa la prueba, vienen esas mismas fuerzas, esos mismos ángeles, cambian la polaridad, en vez de ser de rigor, ahora vienen con favor y misericordia. Y te ayuda. Por eso estaba escrito que vinieron ángeles y le servían. Entonces, como cuando nuestro padre Jacob también venció al ángel y le pidió al ángel que lo bendijera y le cambió el nombre de Jacob por Israel. ¿Ok? Entonces, viene a los favores y a la riqueza del santo bendito sea. Jacob tuvo que pasar la barrera para poder acceder a la dimensión Israel, dejar de ser Jacob y pasar a Israel, es decir, dejar de vivir bajo la percepción solamente de los cinco sentidos y pasar ahora a la percepción de los sentidos extrasensoriales de tu alma. Entonces Jacob tuvo que vencer al ángel. Y el ángel incluso le cambió el nombre. Tú ya en esta dimensión ya no te puedes llamar así. Eres una persona que ha pasado la barrera, eres una persona que ha atravesado el velo y ahora entra al mundo espiritual, ahora tienes la capacidad para liderar sobre los ángeles, para dominar a los ángeles, pues te mereces llamar Israel. Entonces, vienes a los favores y a la riqueza del Santo bendito sea. A veces lo decimos, pero cuando lo estamos viviendo, la realidad no es fácil, porque cuando pasamos una prueba, ten por seguro que luego viene la bendición. ¿Ok? Jacob venció al ángel y le vino la bendición. Pasa la prueba y viene la bendición. Es como un niño cuando lo pones a hacer su labor y luego de finalizarla le das un regalo, un confite o algo agradable para él. Así es el mundo espiritual. Cuando nosotros pasamos la prueba, vienes a la riqueza y a los favores del nombre de Dios para hacer milagros. Por eso está el nombre Yud-He y Vav-He, que según la Kabbalah es el nombre de Dios para hacer milagros. Y fue el nombre de Dios que Hashem le dio a Moisés para manifestar esos milagros en Egipto. El rabino Daniel Chapán, de hecho, dice que nosotros diariamente deberíamos estar por lo menos visualizando este nombre de Dios para conectar con esa esencia divina. ¿Ok? Bien. Cuando estás lleno de los secretos del cielo, y otra descripción del secreto, cuando estás lleno de los secretos del cielo,
apartas todo tipo de seres espirituales nocivos que vienen a dañar al ser humano. ¿Ok? Dice que el pueblo camina en tinieblas. Ya dijimos, Galilea de los gentiles. Entonces, cuando el verso 16 dice, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, ¿qué es lo que es la luz? La luz son los secretos del cielo, ¿ya? De hecho, hay una palabra en arameo que se llama raz. La palabra raz significa secreto. Y cuando tú sumas las letras, porque las letras hebreas representan un valor numérico, la palabra raz te da un valor numérico de 207. Igual que la palabra hebrea or, que es luz. Or también da 207 cuando tú sumas sus letras. Por lo tanto, cuando hablamos de secreto, y de hecho este curso se llama Los Misterios, secreto, que en hebreo es sod, o en arameo es raz, también es misterio. Misterio y secreto lo mismo. Tiene un valor numérico de 207. Y la palabra or, que se traduce como luz al español, también tiene un valor numérico. Cuando sumas sus letras, también te da 207. Por lo tanto, la palabra misterio, secreto, o la palabra luz, al tener el mismo valor numérico, es lo mismo. Pesan lo mismo, es la misma energía, la misma vibración. Por lo tanto, cuando está escrito el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, cuando habla de luz, habla de los secretos del cielo, de los misterios de la Torá, del cual se llena un sadik, del cual se llena un justo. ¿Y de quién está hablando aquí? Está hablando de Rabí Yeshua. Es decir, ¿y las tinieblas? ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas son todas las kelipot, los caparazones, las cáscaras impuras que tiene una persona. Debido a que hay fuerzas nocivas del mal que quieren que el ser humano siga en su ignorancia. Pero cuando el ser humano penetra los secretos del cielo, cuando el ser humano penetra los misterios de la Torá o los misterios del reino de los cielos, es una persona que constantemente, como Rabí Yeshua, que está en evolución espiritual, está lleno de los secretos del cielo, que son conocimientos divinos, conocimientos de Dios. Tal persona aparta todo tipo de seres espirituales nocivos que vienen a dañar al ser humano. ¿Ok? El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. La luz son los secretos de la Torá, son los secretos del cielo la cual un justo se empapa, y las tinieblas son aquellas caparazones, aquellas energías impuras, aquellas fuerzas del mal que pueden estar en dicha región o en las personas, pero viene un justo, ¿ok? Y cuando ese justo, lleno de los secretos de la Torá, aparece en un lugar, entonces las tinieblas son disipadas. Entonces, todas esas fuerzas nocivas, cuando llega un tzadik que está lleno de los misterios de la Torá, que está empapado de la santidad de Hashem, entonces esa persona disipa todas estas energías. Y eso es lo que hace Rabbi Yeshua, ¿sí? Entonces, cuando eh, tú lees el pueblo sentado en tinieblas, es decir, pueblo sentado en el exilio, en ignorancia, personas que están desconectadas de la luz, personas que están desconectadas de su luz, incluso de su propia luz interior, o desconectadas de la luz infinita del Creador, esa persona vive en tinieblas. Por eso cuando las personas tienen muchas kelipot, muchas energías impuras, esas personas atacan la enseñanza de la Kabbalah.
atacan la enseñanza de los misterios de la Torá, porque son fuerzas repulsivas, son energías negativas que están dentro de la persona que no ha tenido acceso a los secretos del cielo, y ellos son los que se levantan, ¿ok? Ellos son los que se levantan. Pero cuando estás lleno de los secretos del cielo, estos espíritus nocivos no pueden resistir esa presencia o ese nivel de luz que porta esa persona y se van. Por eso dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué es lo que es luz? Or, en hebreo, el mismo valor numérico que la palabra ras, que es secreto. Por lo tanto, luz y secretos, luz y los misterios, es lo mismo. Luz le resplandeció. Rabí Yeshua entró a Galilea a revelar los misterios de la Torá, a revelar los secretos del cielo. Y los asentados en región de sombra y de muerte, luz le resplandeció. Porque la muerte también de ellos está asociada a las fuerzas del mal. Sí. Dicho estado de conciencia que la persona alcanza al empaparse de los secretos del cielo, dicho estado de conciencia como la de Rabí Yeshua, te da la fuerza para proclamar los secretos del cielo. ¿Sí? Por eso que Rabí Yeshua comenzó a predicar. Estaba tan lleno de los secretos del cielo que él pudo abrir su boca para que el pueblo asentado en tinieblas pueda ver la luz de la Torá, pueda ver la luz de los secretos del cielo. Y todas las kelipot, las energías impuras, las fuerzas del mal que habitan en dichas personas o en dicha región, pueden ser libres. Son dos tareas que hacen que seas amigo del Santo bendito sea, amigo del Creador. ¿Sí? O también, como vimos en la clase anterior, hijo único o hijo amado. Llenarte de los secretos del cielo, o sea, empaparte de los secretos y la luz de tu Creador, y también ir en busca de las ovejas perdidas o de las almas perdidas y difundir los misterios de la Kabbalah, que son los misterios del reino de los cielos. Cuando tú cumples y cuando tú realizas, porque al final, mira, los misterios de la Torah son el aliento de Hashem, el aliento de Dios. Es el espíritu de Dios. Los misterios de la Torá son el espíritu de Dios que flotan debajo del texto de la Torá. Cuando tú recibes los misterios que han sido revelados en la Torá, que es lo que llamamos en una sola palabra actual Kabbalah, tú respiras por tus narices, ¿ok? La presencia de Dios. Tú respiras por tus narices el espíritu de Dios. ¿De qué estamos hablando? Del aliento divino. Hablamos del aliento de Hashem. Pero esto te lo trae el alma. Entonces, el aliento divino, ¿ok? La luz, los secretos que están en la Torá, son la expresión del alma de Dios. Es la expresión del alma de Dios. Por lo tanto, el alma de Dios, o el espíritu de Dios, como llama la Biblia, entonces, este espíritu sagrado es el que se vuelve parte de ti. Tú y él son uno. Y a eso nos referimos con llenarte de los secretos del cielo. Llenarte de los secretos del cielo es llenarte del aliento divino.
Conoce, permite que tu alma palpe los misterios de la Torá, o en el lenguaje del Nuevo Testamento, los misterios del reino de los cielos, que es lo mismo, o lenguaje actual, la Kabbalah, que es lo mismo. Entonces tú te empapas de Dios mismo, te empapas de la esencia divina, te empapas de la presencia divina dentro de ti. Y una vez que te empapas del aliento divino, una vez que te empapas de los misterios de la Torá, entonces puedes ir en busca de almas perdidas y hacer como Rabbi Yeshua. Un lugar asentado en tinieblas o personas asentadas en tinieblas, vean la luz. La luz es conocimiento. La luz, este es el brillo del firmamento de Hashem. Este es el resplandor, el Zohar, el resplandor de la luz del Creador. Entonces tú te llenas de los secretos del cielo, pero con el objetivo de transmitir e ir a buscar a las personas que están perdidas, a las almas que están desconcertadas, a las almas que tienen deseo de matarse, a las almas que tienen deseo de quitarse la vida, a las almas que tienen vacíos, a las almas que están enfermas, a las almas que están en mudas en esas dimensiones de depresión. Tú vas a las almas perdidas. Esas almas que no están en una alianza con su Creador, que están lejos del contrato de su alma, y traerlos a una relación con el Dios infinito, con el Padre de la creación, el Padre de todas las almas, sin lugar a duda. Entonces tú traes, ¿sí? Tanto el Zohar, ¿ok? Como el Nuevo Testamento dice que hay que traer a las almas. Por eso dice que Rabbi Yeshua en el verso 17 comenzó a proclamar el arrepentimiento. Entonces tú no te puedes quedar con eso. Tú recibes luz ¿para qué? Para quedarte callado, para quedarte en tu casita, relajado y viendo cuando hay un mundo en tinieblas y no eres capaz de cooperar con el Tikkun Olam, con la rectificación de tu universo, ni mucho menos rectificarte a ti mismo, porque a lo mejor no te interesa. Entonces, cuando tú entras a la dimensión de la luz, entonces tú vas, si cuando entiendes lo bueno que trae esto a tu alma, entonces lo único que tú quieres es compartir. Y cuando tú comienzas a compartir, te vuelves afines con tu creador. Atraes a tu creador a ti. Excitas al creador para que se acerque a ti. Entonces tú tienes que ir a las personas que están en tinieblas, a las personas que están en su sombra de muerte, y con la luz de los secretos del cielo, con la luz de los misterios del reino de los cielos, con la luz de los misterios de la Torá, iluminar a esas personas y traerlas a una relación y traerlas a una reconexión con su creador. ¿Ok? Entonces, voy a explicar el concepto de arrepentimiento, porque dice que Rabbi Yeshua predicaba arrepentimiento. Primero decirte que cuando hablamos de arrepentimiento, no es que Dios te llama para que te des con una piedra en el pecho, ¿sí? Para que te sientas el peor culpable y criminal del mundo. No es así. Primero quiero explicarte de manera conceptual de dónde viene la palabra arrepentimiento. ¿Ya? La palabra arrepentimiento en hebreo se dice teshuvah. Y según el Zohar, no hay que leer la palabra teshuvah como tal, sino que dividirla en dos partes. En dos partes. La palabra teshuvah, dividirla en tashuv, he. Tashuv, he. ¿Qué significa tashuv, he? Literalmente
significa volver a la G divina, que ya te lo voy a explicar, es decir, a la dimensión espiritual de donde vienen las almas. Estamos hablando de un nivel de conciencia que sobrepasa los límites de los cinco sentidos o de la percepción limitada de los cinco sentidos para entrar a una dimensión espiritual y palpar la realidad más allá de lo que el plano físico te presenta. Entonces, hay una dimensión que es la del reino de los cielos, en el lenguaje del Nuevo Testamento, en Kabbalah llamada Binah, como está acá. Esta dimensión que está acá representa el mundo espiritual de donde nuestras almas han venido. Te voy a explicarte este mapa que está aquí. Este mapa es lo que en Kabbalah se llama el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es el mapa o la estructura del universo y el mapa también de nuestra alma interior. Porque nuestra alma es un microuniverso y el universo en sí es un macrouniverso. Algunos le llaman universo cosmogónico y acá universo psicológico, universo almático o álmico. Estamos hablando de la dimensión interior del alma. Entonces, a nivel cosmogónico, a nivel universal, vamos a comenzar de acá abajo. Malhut vendría siendo nuestro planeta, nuestro mundo físico, la realidad material, la fisicalidad. Estas otras 6 dimensiones que vemos acá arriba representa el cosmos, el universo o el sistema solar que rige nuestro mundo, ¿ya? El sistema solar. Y las otras 3 dimensiones que vemos acá arriba, ya entramos al plano divino o espiritual. Y fíjate bien, ¿te acuerdas el nombre que vimos, el nombre de Dios de 4 letras? Yud, G, Vav, G, estas letritas que están acá, también representan toda la realidad. Es el nombre de Dios que abarca toda la realidad. ¿Ya? Entonces, la primera letra del nombre de Dios, si tú te fijas, su cabecita está conectada. No te olvides que esta tríada corresponde a la dimensión espiritual o a la dimensión divina. La cabecita de esta tríada representa esta dimensión que se llama Keter, la corona, que es eh, que vendría siendo una dimensión más cercana al infinito, más cercana a la luz infinita. Luego la colita toca con esta dimensión que es llamada Jojumá, que es el plano de la visión espiritual y profética. Ya te lo estoy resumiendo así. Es cuando las personas tienen intuición, cuando las personas conectan con este plano, con la profecía, incluso cuando viajan hacia el futuro o incluso hasta atrás a vidas pasadas. Eh, con la meditación cabalística, con la meditación tú puedes acceder a este plano o con la intuición muy desarrollada. Luego tenemos Binah, ¿ok? Que a nivel cosmogónico, esta dimensión a la que se conoce como el jardín de Edén. En esta dimensión, Adán fue puesto cuando fue creado. ¿Ok? Adán y Eva estuvieron en esta dimensión. Es aquí en esta dimensión es donde también reside las almas de los justos. Es en esta dimensión donde está todo el conocimiento divino de las escuelas celestiales que hay o de la sabiduría espiritual que hay en el mundo de arriba, en esta dimensión. Entonces, de aquí nosotros salimos, bajamos por todo esto hasta llegar a la realidad física y encarnar acá en un cuerpo físico en el vientre de nuestra madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta realidad, Malhut, solamente tú la vas a poder enfrentar, solamente vas a poder vencer las pruebas cuando elevas tu estado de conciencia a la dimensión y conectas con la dimensión de donde salió tu alma, acá arriba, Binah. Entonces, cuando tú conectas con esta dimensión, pues realmente vas a entender lo que ocurre acá abajo y vas a saber enfrentar lo que está acá abajo. De hecho, era aquí donde Adán tenía que ser preparado
comiendo de todo árbol, ¿ok? Que Dios plantó, como dice la Torá, que en realidad cuando habla de árboles o árbol de la vida, está hablando de la sabiduría espiritual que Adán necesitaba aprender aquí en esta dimensión. O sea, la conciencia de Adán necesitaba llenarse de esos secretos, de esos misterios, de esa sabiduría espiritual que estaba en esta dimensión. Pero Adán decidió acelerar su viaje y entró al mundo físico. ¿Ok? Cuando dice la Torá que Adán fue expulsado del jardín de Edén, quiere decir de que fue expulsado de esta dimensión espiritual a este plano físico. Entonces, cuando la Torá dice que se dio cuenta que tenía pieles o que estaba vestido de pieles, quiere decir que Adán se dio cuenta que estaba vestido de un cuerpo físico. Entonces, necesitamos la sabiduría espiritual, la sabiduría celestial que está aquí en esta dimensión. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de Yeshua, ¿ok? Que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual alude a toda la sabiduría espiritual que están en las dimensiones celestiales. ¿Cuáles son las dimensiones celestiales? Acá, esta. O estas tres que estamos aquí, que corresponde al mundo divino. Entonces, ¿cómo accedemos a este plano divino? Con las letras hebreas, conectando con los nombres de Dios, como así también meditando nombres de Dios. Cuando meditamos nombres de Dios que están escritos a través de letras hebreas, tu alma es capaz de conectar a estas esferas. ¿Ya? Aunque eso dentro de ti también está, repito, eso también está dentro de ti, porque en el alma también es el reflejo de cómo es arriba, así como es arriba es abajo. ¿Ya? Pero la diferencia es que cuando tú conectas con la dimensión cósmica, con la dimensión celestial, pues realmente puedes entender también lo que está ocurriendo dentro de ti, o cómo poder hacer que eso de arriba baje acá abajo. Por eso la Kabbalah te conecta con esta dimensión, te conecta con esta dimensión. Entonces, cuando hablamos de Teshuvah, los sabios dicen, le tashuv He, volver a la G. Y aquí tenemos la letra G. ¿Te fijas? Aquí abajo hay una G, que estas son letras hebreas del nombre de Dios de 4 letras, y acá abajo también hay otra G. Por lo tanto, tú estás acá abajo, estamos acá abajo. El arrepentimiento, ¿cuál es? Tashuv He, volver a la G de arriba, es decir, conectar a la dimensión de donde nosotros vinimos. ¿Cómo conectamos con esta dimensión? De muchas maneras. Recitando el Salmo 145. Conectamos con esta dimensión celebrando el Shabbat. Por supuesto, como la Kabbalah lo enseña, como la Kabbalah y la Halajá lo enseña. Conectamos con esta dimensión cuando vamos a hacer purificación a las aguas vivas, mar, río, manantiales, mal llamado bautismo, pero cuando vamos a hacer esa purificación, nosotros conectamos con esta dimensión. ¿Ok? Cuando meditamos en nombre de Dios, entramos a este plano divino también. Cuando estudiamos el libro del Zohar, el libro del esplendor, que escribió, o sea, da autoría a Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando tú te levantas a las 3 de la madrugada a estudiar el Zohar, que son los misterios de la Biblia, los misterios de la Torá, pues realmente tu conciencia y tu alma se elevan a esa dimensión, porque lo que está escrito en ese libro, pues realmente es algo sublime, es algo celestial. Bastas un párrafo, un texto que tú puedas leer o estudiar de ese libro, vas a ver cómo tu alma va a vibrar y vas a recibir los tesoros, los misterios del cielo que ahí te son revelados. Bien, entonces, la gente piensa que que arrepentimiento es golpearse con una piedra en el pecho. No, es que me arrepiento y después, al tiempo después, vuelve a lo mismo. No hay un cambio. Es que el cambio no está en lo emocional de la persona. Tú puedes llorar, tú puedes gritar, te puedes emocionar diciendo me arrepiento, no lo hice bien,
pero no va en la sensación emocional que tú puedas sentir, sino que el arrepentimiento va en el cambio de conciencia. Cuando conecta, cuando tu alma, cuando tu supraconciencia conecta con los misterios del cielo. Porque eso te eleva tanto que ya deja de ver la realidad solamente en un plano humano físico. Lo miras desde arriba hacia abajo. Miras el universo. Miras la realidad como Dios la mira, como la divinidad te enseña a mirarla. Te llenas de misericordia, te llenas de compasión. Sabes que todo en el universo funciona con una causa. Sabes que detrás de cada experiencia hay un mensaje. Detrás del dolor hay un maestro. Detrás de todo hay una voz divina hablándote. Y cuando tú has despertado tu conciencia, tú logras escuchar al Creador en todas las experiencias y ver a Dios en todo. No separas a Dios de nada de la realidad. Dios es único y está en todo, en todos y en todo. Eso es alcanzar el nivel Yihud, el nivel de la unidad, el nivel de ver a Dios en todas sus criaturas, en toda la creación, en todo el universo, en todas las moléculas, en todos los átomos, verlo en un vaso de agua que te tomas, verlo en la comida que te estás comiendo, verlo en la voz de un niño, en la voz de un bebé, verlo en la enfermedad, verlo en incluso a lo que tú consideras malo, verlo, porque Dios está en toda la realidad. Entonces, Teshuvah es volver a reconectar con esa dimensión, con ese nivel de percepción espiritual. Percibir la realidad ya no con los cinco sentidos. No es que tuviste una mala experiencia y le echaste la culpa al prójimo. Es que me hicieron daño y me lo tienen que pagar. Así no funciona. Si algo te llegó es por algo. Y eso es lo que tú tienes que reflexionar y tienes que pensar y tienes que interiorizar. Imagínate, hay personas que no perdonan nunca. Hay personas que realmente no han perdonado de corazón a dolores del pasado, a traumas, maltratos, incluso ni se han perdonado ellos mismos, porque se sienten tan culpables que nunca salen de ahí. Y la mejor señal que, que puedes tener para seguir adelante es que por la mañana abra tus ojos y te des cuenta que estás vivo. ¿Estás respirando? Si estás respirando, listo, tú no puedes creerte mayor juez que el que te da la vida. Si estás respirando porque la conciencia infinita del Creador, la misericordia infinita del Creador está contigo, ¿qué crees tú? ¿Razonar la misericordia divina? Si amaneciste vivo, si amaneciste viva, es porque tienes una nueva oportunidad de hacer las cosas como tienes que hacerla. Entonces, ese es el arrepentimiento, ¿ok? Entonces, la Kabbalah, los misterios del cielo, los misterios de la Torá, te proveen ese nivel de conciencia, te proveen ese nivel de conciencia. Entonces, el verdadero arrepentimiento es volver, es reconectar con la dimensión de donde fuimos exiliados. Es decir, con el reconectar al jardín de Edén, reconectar al cielo, volver a esa dimensión. Eso era lo que proclamaba Rabbi Yeshua. El reino de los cielos se ha acercado, te lo ha traído a ti, te ha traído los secretos del cielo. Estamos revelando los secretos del cielo. ¿Por qué estamos revelando los secretos del cielo? Eso es lo que hacía Rabbi Yeshua. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estás haciendo en estas clases? Estos secretos están llegando a ti. Es decir, los secretos se te han acercado. Un cabalista lo que hace es acercarte los secretos del cielo. Es acercarte los misterios de la Torah. Entonces, conéctate.
Conecta tu alma, fusiona tu alma con estos secretos. ¿Ok? Rabbi Yeshua a través de estos secretos te los trae, te los acerca, para que puedas volver a esa dimensión de donde fuiste exiliado, exiliada. ¿Cuánto hemos sufrido en este mundo? Pero cuando el ser humano vuelve a reconectar con esa dimensión por medio de sus estados de conciencia, que es lo que te da la Kabbalah, entonces vuelves en Teshuvah, retornas a esa dimensión. ¿Ok? Y esa dimensión está dentro de ti, incluso estás desconectado de esa dimensión que está también dentro de ti, dentro de tu alma. Muy bien. Entonces, una vez que el reino de los cielos se te ha acercado, los misterios de los cielos se te están siendo revelados, entonces comparte, ve a regiones en que están en tinieblas, asentado en tinieblas, y haz que esas almas vean la luz. Reconéctate. Ese es el verdadero arrepentimiento, la teshuvá que tanto aparece en la Torá. Muy bien, hasta aquí hemos llegado, hemos terminado la clase número 11, secreto número 10 revelado de nuestro curso. Amén y amén.